Hoy empezamos una nueva serie de enseñanzas que se llama Querida Iglesia. Voltea con el que está a tu lado, dile querida iglesia. No creas que es para ti, dile, no te confundas. Querida iglesia, en la cual estaremos hablando y estudiando sobre las 7 cartas escritas que encontramos en el libro de Apocalipsis. Cartas dirigidas a 7 iglesias que se encontraban en Asia Menor, lo que viene siendo actualmente Turquía. Así que te quiero animar, mira, no faltes los próximos domingos. Haz el esfuerzo de tomar esta serie continua, porque creo que Dios nos va a estar hablando. Quizás para ti te vas a sentir identificado con la carta que vamos a estar estudiando el día de hoy, pero quizás algunos otros no. Quizás otros se van a sentir identificados con la segunda, con la tercera, con la cuarta, con la quinta, la sexta, la séptima, pero todos en algún momento vamos a sentir cómo Dios nos está hablando personalmente con alguna de estas cartas. Así que te quiero animar a traer tu libreta, a estar expectantes. ¿Cuántos traen libreta el día de hoy? Levanta tu libreta, a ver. Muy bien. Hoy no traje premio, ¿verdad? Hoy no traje premio, pero la próxima semana sí traigo, ¿vale? Así que tráete tu libreta, Biblia física. ¿Alguien trae Biblia física? Levanta tu Biblia física. Muy bien, eso es increíble que vengamos así. Entonces te quiero animar a no perderte ninguna. Haz el esfuerzo, dile a tu familia, nos vamos a esforzar para ir estos próximos domingos porque creemos que Dios nos va a estar hablando, y que vengas expectante de lo que Dios quiera hablar a nuestras vidas y a nosotros como iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Inclina tu rostro. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que tomes el control de este lugar, de todos los que estamos aquí. Ponemos nuestros oídos, nuestra mirada, nuestro enfoque, nuestra atención solamente en ti, Padre. Trae discernimiento, revelación, Padre. Te pido revelación, Padre, a cada uno de los que estamos aquí, y que podamos hoy entender qué es lo que quieres escudriñar en nuestro interior, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nosotros como iglesia, Padre. Quitamos toda distracción y ponemos nuestro enfoque en ti. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Muy bien. Para iniciar quiero preguntarte, y me gustaría que levantes la mano, ¿cuántos aquí recuerdan qué es una carta? A mano, levanta tu mano. ¿Cuántos aquí? Muy bien, los jóvenes casi ya no saben qué es una carta. Yo sé, hoy en día ya no se escriben casi cartas, hoy en día es puro mensaje de WhatsApp, ¿sí o no? Si bien te va, quizás publican una foto contigo en Facebook, en Instagram, y en el pie de página te escriben algo bonito, una tipo carta. Pero antes las cartas eran algo más común, algo normal dentro de las relaciones de amistad y de noviazgo o quizás matrimonios. Yo recuerdo, y no sé a quiénes les tocó, pero en mi época de primaria, hace muchos años, cuando llegaba febrero ponían un megabuzón en la primaria. ¿Alguien le tocó esto? ¿Alguien hacía eso? Ponían un megabuzón en medio del patio y tenías todos los primeros 15 días del mes de febrero, por si tú querías enviarle una cartita a un amigo, a una amiga de tu salón, de otro salón, al que te gustaba, a la que te gustaba. Tú escribías una cartita a mano, ibas a ese buzón, la metías, y justamente en el convivio del 14 de febrero alguien repartía, salía alguien vestido de Cupido, así con su ropita y todo eso, y iba repartiendo las cartas a todos los salones. Entonces llegaban al salón, carta para tal, y las empezaban a repartir, y eran cartitas, pues obviamente ahí varios se animaban a ligar al niño, a la niña que en ese tiempo te gustaba o algo así. Sabemos que estaban niños, no, pero de todos modos te animabas, y era una dinámica muy bonita. Pero sabes, hay diferentes tipos de cartas. Están las cartas también que te pueden llegar del banco para cobrarte porque debes. Nadie quiere recibir de ese tipo de cartas, ¿verdad? Nadie. También hay tipo de cartas de amistad, de amor, de muchos tipos. Y si tú no lo sabías, en la Biblia, en específico en el Nuevo Testamento, está lleno de cartas. Está lleno de cartas el Nuevo Testamento. Encontramos cartas, por ejemplo, que el apóstol Pablo escribe a diferentes iglesias como Filipenses, Colosenses, Corintios. Muchas de estas cartas eran de ánimo, otras eran de corrección, unas más eran de doctrina, pero hay diferentes tipos de cartas que encontramos dentro del Nuevo Testamento. Y el libro de Apocalipsis también es una carta en su esencia. Es una carta que Jesús mismo le dictó al apóstol Juan, que era el último de los apóstoles que quedaban con vida, y la cual escribió el libro de Apocalipsis dentro de un momento de prisión.
de persecución, de sufrimiento, ya que se encontraba prisionero en un lugar llamado la isla de Patmos. Y a través del Espíritu, Jesús mismo le dicta, le revela toda esta carta al apóstol Juan, llamada Apocalipsis, que es como actualmente conocemos a este libro, que significa el final o fin del mundo. Aunque debemos tener en cuenta que el nombre inicial u original del libro Apocalipsis realmente es Revelaciones. Ese es el original. Revelaciones, que es prácticamente la revelación de Jesucristo a su iglesia. Y tengo que decirte esto: el propósito de la carta de Apocalipsis o Revelaciones, como tú quieres llamarla, no es para que trates de averiguar qué presidente o qué empresario va a ser el anticristo. Ese no es la meta de ese libro. Tampoco es para que intentes descifrar cuándo va a volver Jesucristo. Tampoco su propósito es que te espantes por la bestia y por la marca de la bestia y que cómo voy a comprar en el Oxxo. No, no es para eso. Tampoco es para que vivas o tratando de adivinar la fecha exacta del fin del mundo. No es para eso, iglesia. La carta de Apocalipsis es para explicarnos que sí, efectivamente al final de los tiempos va a haber ciertas dinámicas, ciertas formas en que van a ir sucediendo las cosas como persecución, dificultad, guerras, terremotos y hambres, pero el propósito real de este libro es revelarnos quién es Jesús, iglesia. Revelarnos quién es Jesús. Y al revelarnos quién es Jesús, animarnos. Debemos entender que Apocalipsis es una carta pastoral y profética, que su propósito es animarnos a ser discípulos fieles de Jesús hasta el final. Ese es el propósito de la carta Apocalipsis: animarnos a ser discípulos fieles de Jesús hasta el final. Y dentro del libro de Apocalipsis encontramos 7 cartas en los capítulos 2 y 3, y son las cartas que vamos a estar estudiando a lo largo de esta serie, en donde Jesús se dirige específicamente a 7 iglesias. Posiblemente eran las más representativas, las más importantes en esa época, las más representativas en Asia Menor, y les da a través de ellas un mensaje específico a cada una de esas iglesias. Y esas son las 7 cartas que vamos a estar estudiando alrededor de esta serie llamada Querida Iglesia. Y el propósito de esta serie es que podamos identificarnos y que Dios pueda hablar a nuestras vidas hoy en día. Y hoy vamos a iniciar con la primera carta, que va dirigida a la iglesia de Éfeso. Y para introducir esta carta, quiero presentarte y que veamos juntos un video. Te quiero introducir antes estos videos. Estos videos fueron preparados hace 4 años. Estos videos fueron hechos y realizados por un movimiento misional de misioneros que se llama Preciosa Sangre. Si tú quieres saber un poquito más de ellos, los puedes buscar en Instagram, en Facebook. Tienen cuentas muy grandes, son muy conocidos, hacen música, hacen muchas cosas, y ellos justamente se dedican a trabajar en el área en las ciudades donde se encuentran estas 7 iglesias que habla Apocalipsis. Entonces ellos están trabajando hace 4 años con un convenio junto con la iglesia Más Vida. Crearon estos videos para difundirlos en la iglesia, porque la iglesia Más Vida aportó económicamente, aportó gente, aportó muchas cosas para que se empiecen a abrir nuevamente iglesias en esas 7 ciudades donde ya en muchas de ellas no había ni un solo cristiano. Gracias a Dios, después de 4 años de esos videos hasta hoy, me estuve informando y se han podido abrir 3 iglesias en esos 3 lugares: en Tiatira, en Sardis y en Pérgamo. Te voy a ir actualizando poco a poco, pero me gustaría que iniciemos con la primera carta, con el siguiente video, por favor. El libro de Apocalipsis comienza con cartas dirigidas a las 7 iglesias que están en Asia. Esta Asia geográficamente se ubica en lo que hoy es Turquía, y las 7 iglesias se encuentran en el oeste de esta nación. La primera carta está dirigida a la iglesia que está en Éfeso. La antigua Éfeso fue un puerto comercial y un centro cultural y religioso muy importante en el Imperio griego.
Sus ruinas son, hoy en día, las más grandes en extensión en todo el mundo. Aún se puede ver el anfiteatro mencionado en Hechos 19, en donde los discípulos impidieron ir a Pablo porque se había armado un gran alboroto. A pocos metros de las ruinas antiguas se encuentra el Éfeso moderno, ahora llamado Selçuk, en honor a los turcos que reconstruyeron esta ciudad. Selçuk tiene una población de 40,000 habitantes, y aunque antes tenía una pequeña iglesia evangélica, lamentablemente cerró y ahora no hay ninguna iglesia cristiana en este lugar. Éfeso fue un lugar clave para el avance del evangelio en los tiempos de Pablo, ya que a esta ciudad venían personas de todas las regiones de Asia Menor. Nuestra oración es que de la misma manera que Éfeso vivió el avance del evangelio en los tiempos de Pablo, vuelva a experimentar la misma salvación hoy en día. Muy bien, vamos a empezar con la primera carta, pero antes déjame comentarte. Todas las cartas tienen la misma estructura en cómo fueron redactadas, la misma forma en la cual fueron escritas. Y justamente quiero compartirte contigo la estructura, va a estar en las pantallas, porque si tú estás tomando nota es importante anotar esto, porque todas las cartas que vamos a estar viendo van sobre eso. Número 1, Jesús se presenta. En toda carta que tú escribías, lo primero que hacías, ¿qué hacías? Te presentabas. Soy Luis, tal de tal. Y te presentabas. Jesús hace lo mismo. Número 1, Jesús se presenta. Número 2, Jesús les dice qué están haciendo bien. Jesús los celebra. Jesús les dice a esas iglesias qué es lo que estaban haciendo bien, el trabajo que estaban realizando. Número 3, Jesús los confronta. Los corrige en algún área, les dice, oye, aquí está pasando esto, aquí esto. Los confronta o los corrige. Número 4, Jesús los anima a perseverar hasta el final. Y número 5, cada una de estas cartas termina con la siguiente oración. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. ¿Puedes leerlo conmigo en voz alta? 1, 2, 3, dice, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Y con esta última oración quiero empezar, porque estas 7 cartas fueron escritas a 7 iglesias diferentes. Pero con esta última línea se convierten en cartas que trascienden el tiempo, la época y el espacio. Porque al decir todo el que tenga oídos para oír, todo el que tenga oídos para oír. ¿Cuántos aquí tienen oídos para oír? Levanta tu mano si tienes. Muy bien. Dice, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice. Repite conmigo, dice. Dice, no lo que el Espíritu dijo, sino lo que el Espíritu, ¿qué? Dice. Está diciendo que esto es para todo discípulo de Jesús en todas las etapas de la iglesia hasta que Él vuelva a iglesia. Esto no solamente, estas cartas no solo aplican a antes, porque no fue lo que Él dijo, es lo que Él, ¿qué? Dice. Entonces aplican para cada uno de los que estamos aquí hasta que Él vuelva. Entonces mi oración es que durante las próximas semanas mi postura, tu postura, nuestra postura como iglesia sea el que tengamos una expectativa de que Dios nos va a hablar y que nuestros oídos estén abiertos para oír lo que el Espíritu dice. Y mi deseo es que estas cartas, mira, nos celebren, nos confronten, nos animen a ser fieles hasta el final. Así que estas cartas son para cada uno de los que estamos aquí, iglesia. Vamos, voltea con el que está a tu lado, dile, es para ti también, es para ti también. Voltea con el del otro lado que ignoraste, dile, para ti también. Vamos a empezar con las cartas, vamos a ir analizándolas y estudiándolas poco a poco. Apocalipsis capítulo 2, acompáñame. Ahí empieza la primera carta a Éfeso, desde el versículo 1, y vamos a ir diferentes versículos. Apocalipsis 2:1. ¿Cuántos lo tienen? Di un fuerte amén si ya lo tienes ahí. Va a estar en las pantallas también.
Si no traes Biblia, ahí va a estar en las pantallas. Lo voy a empezar a leer, sígueme con tu vista. Dice Apocalipsis 2:1. Escribe esta carta, le está diciendo Jesús a Juan. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Te lo voy a repetir nuevamente. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Muy bien. Vemos que Jesús se introduce de una manera bien peculiar en esta carta, de una manera yo le diría magna, como una gran figura. Él mismo se introduce así. Escucha muy bien esto. Este es el mensaje del que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Ahora, ¿qué significan las 7 estrellas? Un versículo antes, al final del capítulo 1, si tú quieres estudiarlo, nos habla que las estrellas son los ángeles, son los pastores o líderes de las iglesias mencionadas aquí. Ahora la pregunta es, ¿qué tan grande debe ser una persona para que en su mano derecha le quepan 7 hombres, 7 líderes? ¿Te puedes imaginar esto? ¿Qué tan grande debe ser alguien para que le quepan aquí 7 hombres? Imagínate la manota que debe de tener esa persona. Luego nos dice, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Mira, también ahí en el final del capítulo 1 nos explica que cada candelabro significa una iglesia, una ciudad. Entonces, fíjate qué figura tan imponente de Jesús. Prácticamente está diciendo, tengo a los 7 líderes en la mano derecha y con un paso llego de una ciudad a otra. ¡Wow! ¿Lo estás viendo? ¡Qué impresionante! ¡Qué imponente Jesús! Pero ¿por qué se presenta así? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué se está presentando así a la iglesia de Éfeso? Te voy a dar un poco de historia y el día de hoy, mira, te voy a dar demasiada historia. Te voy a mostrar algunas imágenes, te voy a dar datos históricos, no se me distraigan allá atrás, dejen ahí que trapeen y todo eso, pero te voy a enseñar un poquito el significado de esto, ¿por qué se presenta así? Mira, resulta que en la entrada del puerto de Éfeso, de esta ciudad, había una gran estatua de aproximadamente 15 metros de alto en honor a un hombre llamado Domiciano, quien era el emperador de Roma en aquel tiempo. De hecho, traigo por ahí una foto, si me pueden apoyar. Son los restos que quedan de esta estatua. Imagínate cómo se ve la chica ahí y ve la cabeza tan grande y el brazote que tenía la estatua de Domiciano. Domiciano fue emperador de Roma del año 81 al 96 después de Cristo, y Domiciano fue un emperador, mira, que exigía que se le adorara como a un dios. La ley romana ya exigía que uno debía adorar al emperador, pero este hombre Domiciano se pasaba, o sea, lo exigía de más. Él sí se la volaba. Entonces, esta es una estatua a la entrada del puerto de Éfeso. Una estatua inmensa, impresionante, de unos 5 pisos de altura, más o menos, para que te des la idea de lo grande. Y luego también en lo más alto de la ciudad de Éfeso había un templo dedicado a este hombre, a Domiciano. Y la iglesia en Éfeso, a los discípulos de Jesús, todos los días se les estaba recordando, Domiciano es el emperador. Luego, ¿sabes qué títulos le ponían a la estatua y a los lugares que pertenecían a este hombre? Señor y Dios. Así se consideraba este hombre, Señor y Dios. Incluso ponían frases como el Salvador del mundo, el Rey de Reyes. O sea, usaban los mismos títulos de Jesús para usurpar a Jesús. Entonces, ¿cómo se presenta a Jesús? ¿Ya me la agarraste? Se presenta y llega y dice, yo no soy una estatua de 15 metros de alto, ni soy un emperador terrenal.
sino Él se presenta como aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, y se presenta de una manera imponente, recordándole a la iglesia de Éfeso que Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores, por encima de cualquier otra persona que estuviera ahí. Dale un fuerte aplauso a Dios. El deseo de Jesús al presentarse aquí es permitirle a los éfesos que tuvieran una revelación fresca de quién es Jesús y lo grande que es Él. Y continúa en el versículo 2 esta carta. Voy a continuar. Ya se presentó Jesús. Número 2, versículo 2 dice: yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Esto le está diciendo Jesús a esta iglesia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Versículo 3. Has sufrido por mi nombre con paciencia, sin darte por vencido. En pocas palabras, esta es una iglesia de las buenas. Si Jesús dijera esto de aliento de vida, ¿sí o no nos emocionaríamos? ¡Wow! Y todavía les agrega en el versículo 6. Mira lo que les agrega. Les dice en el 6: pero tienes esto a tu favor, todavía otra cosa buena. Odias las obras malvadas de los nicolaitas, al igual que yo. Ahora, todo esto fue el ánimo. ¿Recuerdas la estructura? Presentación, Jesús les dice lo bueno, lo celebra. Y esto fue el ánimo, la celebración, lo que estaban haciendo bien. Pero vamos a explicarlo un poquito más. ¿Qué está diciendo Jesús con estas líneas en la carta? Primero está diciendo que es una iglesia muy trabajadora. En sí, el apóstol Pablo fue el que llevó el evangelio a la ciudad de Éfeso. Lo vemos, si tú quieres estudiarlo, en Hechos capítulo 19, toma nota ahí, lo puedes leer. El apóstol Pablo pasó cerca de 3 años en Éfeso. Los primeros 3 meses enseñó en la sinagoga de la ciudad. Después de eso, los religiosos de la sinagoga le dijeron: no puedes predicar aquí, y lo corrieron. Y alrededor de más de 2 años enseñó en la escuela de Tirano. Era un lugar, por ahí tenemos una foto también de la escuela de Tirano. Era un lugar grande de estudios donde gente de todo el mundo venía a prepararse. Entonces la escuela de Tirano era ese lugar grande en Éfeso donde gente venía a estudiar filosofía. Y Pablo todos los días, lo dice ahí la palabra de Dios, todos los días se dedicaba a enseñar acerca de Cristo en ese lugar. Tanto fue lo que predicó Pablo en ese lugar que incluso nos dice Hechos 19, léelo completo, te lo recomiendo. Dice que toda Asia Menor, incluso judíos, gentiles y todas personas conocieron acerca del mensaje de Cristo Jesús. Conocieron de Jesús. ¿Te imaginas? En pocas palabras, Pablo le echó ganas en esta iglesia. La iglesia era una iglesia trabajadora. ¿Cómo sabemos que era trabajadora también? Te voy a dar un dato curioso que nos enseña la Biblia. Nos dice que cuando Pablo estuvo ahí, los comerciantes de la diosa Artemisa, había comerciantes que vendían figuritas, imágenes de esta diosa Artemisa. Dice que tanta gente se estaba convirtiendo a Jesús, a Cristo, que sus ventas de estos comerciantes empezaron a bajar. Ya nadie quería comprar imágenes, ya nadie quería comprar estatuitas. Entonces los artesanos de estas estatuitas hicieron un alboroto para matar a Pablo y sus discípulos, porque la iglesia estaba trabajando duro para evangelizar gente. ¿Te imaginas que aquí en Jutepec estemos predicando tanto el evangelio de Cristo Jesús que ya nadie compre imágenes, ya nadie compre estatuas, y que vengan los artesanos a decirnos: hey, se están metiendo con nuestra chamba? En sí era una iglesia efectiva, con buenos puntos doctrinales, evangelista, una gran iglesia. Pero también menciona en el versículo 2, lo leímos, dice: sé que no toleras a la gente malvada. Ahora déjame explicarte. Había mucho ocultismo y paganismo en la ciudad de Éfeso. Esta ciudad era la ciudad más importante de adoración a la diosa Artemisa. Y Artemisa tenía en Éfeso un templo
que era una cosa enorme. Era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Por ahí tenemos una foto, no sé si me la puedan poner también para que la puedas conocer. Es el ejemplo, no es una foto real, obviamente, pero era una edificación enorme y tenía alrededor de 126 columnas. Era algo grandísimo. De hecho, por ahí tenemos las fotos también real, la de las ruinas, como está actualmente, obviamente. En ese lugar, mira, ponme mucha atención a esto porque en ese lugar se hacían todo tipo de celebraciones, borracheras, orgías. Los sacerdotes y las sacerdotisas eran realmente prostitutos y prostitutas sagradas. Era un tema demasiado pagano y se esperaba que toda la ciudad tenía que participar de todo ese tipo de actividades y momentos malvados. También el templo de Artemisa era el banco de la región. Incluso si tú estudias más al respecto, puedes darte cuenta que se cree que el templo de Artemisa fue el primer banco de la historia, de toda la historia. Ahí gente guardaba su dinero, podía pedir préstamos, prácticamente de un centro religioso y monetario cimentado sobre esta diosa llamada Artemisa. Y los cristianos en Éfeso resistían a los malvados. ¿Sabes por qué? Porque no participaban de eso. No se involucraban en eso. Había mucho ocultismo en toda la ciudad. Incluso el apóstol Pablo les escribió en la carta de Efesios, uno de los versículos que más conocemos tú y yo, pero que entendiendo este contexto que te estoy dando, vas a entender por qué se los dio. Mira, lo dice Efesios 6, versículo 12 al 13, va a estar en las pantallas. Dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Versículo 13, por lo tanto pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal, así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. ¿Sabes? Este es un versículo que comúnmente tú y yo lo usamos en guerra espiritual, ¿sí o no? Y decimos, luchamos contra principados, potestades. Pero realmente el contexto original era todo lo que estaba sucediendo alrededor de la iglesia de Éfeso. Había una lucha espiritual, había una guerra espiritual, y Pablo en esta carta los estaba animando a ponerse la armadura de Dios para resistir al enemigo en el tiempo del mal, y dice, después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. ¿Sabes? Esta era una iglesia que traía la armadura bien puesta. Eran cristianos que resistían a los malvados, resistían la presión social. Quiero que entiendas esto. Había mucha presión hacia la iglesia de Éfeso. Mucha presión hacia la iglesia de Éfeso. También había un mercado llamado el Ágora. Y el mercado Ágora era un mercado enorme, por ahí también tenemos foto de las ruinas, donde podías encontrar prácticamente de todo, y la gente iba ahí a intercambiar, que si tú necesitabas frijol, te cambio por una bolsa de arroz, una vaca por un chivo. Ahí hacían todo tipo de comercio dentro de la ciudad de Éfeso. Ahora, para entrar a este mercado, que era el más importante de la ciudad, tenías que tomar en la entrada un puño de incienso. Tomabas ese puño de incienso y lo depositabas en un incensario que quemaba incienso todo el día en honor y adoración a Domiciano el emperador. ¿Te puedes imaginar esto? Tú no podías entrar al mercado, tenías que agarrar incienso y meterlo ahí en el incensario, y tenía que quemar adoración a Domiciano el emperador. Porque era parte del respeto y la adoración hacia este personaje. ¿Lo estás viendo? ¿Estás cachando toda la situación, todo alrededor? ¿Sabes? Esta era una iglesia bajo presión. Efectiva, pero bajo presión. Trabajadora, pero bajo presión. Estaban resistiendo la adoración a la diosa Artemisa, estaban resistiendo la adoración a Domiciano el emperador, e incluso, para acabarla de rematar, estaban soportando, resistiendo a las filosofías de los nicolaitas. Versículo 6, ¿recuerdas? Lo leí al inicio. Dice versículo 6, pero tienes esto a tu favor: odias las obras malvadas
de los nicolaitas, al igual que yo. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Los nicolaitas eran una secta entre los cristianos. Eran cristianos. Estaban dentro de los cristianos los nicolaitas de aquel tiempo. Todavía hay algunos por ahí, yo he escuchado, todavía hay algunos por ahí, que creen que lo que sucede en el cuerpo o lo que hacemos con el cuerpo no afecta nuestra alma. Que el cuerpo es malo, a este cuerpo le gusta hacer lo malo, el alma es buena. Entonces, todo lo que le pase a tu cuerpo o todo lo que tú hagas con este cuerpo no afecta a tu alma. Eso creían los nicolaitas. Entonces, los nicolaitas le entraban a todo. Esos le entraban a las celebraciones de Artemisa, adoraban al Domiciano. Dice, al cabo no afecta a mi alma, yo puedo disfrutar, deleitarme y no va a afectar a mi alma. Y así quedaban bien con todos, podían tener un banco, podían tener puertas abiertas para negocios, podían comprar y vender cosas en el mercado, tener buena posición social, porque esa era su doctrina. Pero la verdadera iglesia en Éfeso rechazó eso, iglesia. Ellos dijeron no. No sé si te estás dando cuenta la presión económica, social, religiosa que había sobre los cristianos en Éfeso. Si tú te sentías presionado por el mundo actual, no se compara con la iglesia en Éfeso. Y aún dice que ellos resistían a los malvados. Por eso Jesús les dice en el versículo 3: has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Y sabes, hoy en día también vivimos bajo presión. Hoy en día hay una presión de ideologías que quieren que creamos lo que la gente está diciendo acerca de la familia, acerca de qué es el género, acerca de qué es el sexo, acerca de qué es el éxito, acerca de los valores. Y lo podemos ver en redes sociales, entre nuestros amigos, en los medios de comunicación, en todo el mundo. Hay una presión en todas las áreas, ¿sí o no, iglesia? Estamos viviendo una opresión hacia la iglesia, hacia los hijos de Dios. Y hay tantas presiones en el mundo, pero si algo podemos aprender de la iglesia de Éfeso es que ellos resistieron y sufrieron por mantenerse firmes en sus convicciones por Jesús, iglesia. ¿Sabes? Muchos de ellos incluso fueron encarcelados, martirizados por su fe en Cristo Jesús. Fueron rechazados de las plazas, de los mercados, perdieron amistades, incluso familia, pero ellos nunca se entregaron a esa presión social. Ellos se mantuvieron firmes en lo que creían. ¿Te imaginas una iglesia como la de Éfeso hoy en día entre nosotros? Que no importa qué presión venga del mundo, de amigos, de familia, de política, de ideologías, de la economía, pero que decidamos ser fieles a Cristo Jesús, aunque suframos, aunque nos saquen de ciertos círculos, aunque no tengamos lo que otros tienen, pero que seamos fieles a Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren ser fieles a Cristo Jesús hasta el final, iglesia? Continuando con esta carta, versículo 4. Ya vimos, Jesús se presentó, Jesús les dijo que estaban haciendo bien, pero ahora vamos a la parte donde los confronta. Versículo 4, Apocalipsis 2:4 dice: pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Versículo 5, mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. A ver, Éfeso era una iglesia muy trabajadora, que había resistido todo tipo de presión y había honrado a Cristo, había sido fiel bajo presión, pero que tristemente había perdido su asombro y su amor por Jesús. Había perdido la motivación de para quién estaban haciendo lo que hacían. Perdió ese amor por Jesús y ese amor también que se tenían entre ellos. Mira, podemos trabajar o servir a Cristo
y perder el asombro por Cristo. Te lo va nuevamente. Es posible trabajar o servir a Cristo y perder el asombro por Cristo. Es posible hacer las cosas por obligación y no por amor. A veces podemos ser cristianos que venimos a la iglesia fielmente todos los domingos, incluso servimos en la iglesia, nos encanta servir, incluso resistimos a la presión social y nos sentimos firmes, pero posiblemente hemos perdido el amor por Cristo, el amor los unos a los otros. Quizás hemos perdido la motivación correcta, el asombro por Jesús. Venimos porque tenemos una obligación de venir, pero no porque realmente tengamos en nuestro interior un anhelo o un amor genuino por Jesús. Y tenemos que tener mucho cuidado de no caer en esa misma situación en la que se vio la iglesia de Éfeso involucrada. Dice el versículo 5: si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Primero, ¿qué función tiene un candelabro? ¿Para qué sirve un candelabro? ¿Alguien lo sabe? Para dar luz. Entonces, anota esto si estás anotando. Creer en Jesús sin amar como Jesús cancela nuestra luz. Creer en Jesús sin amar como Jesús cancela nuestra luz, cancela nuestra influencia. ¿Qué les está diciendo Jesús? Mira, trabajan muy bien, creen lo correcto, han mantenido sus convicciones, están viviendo una modalidad cristiana buena, pero han perdido el amor cristiano. Un ejemplo más claro de esto es cuando decimos, aquí voy a pisar callos: oye, conoce a Jesús, acércate a Él, Él te ama, pero a mí no me caen muy bien unas personas. Cuando decimos, Él murió por ti, Él vino y sirvió a los demás y dio su vida por ti, ay, pero yo no sirvo, a mí no me gusta servir a los demás. Cuando decimos, Él te perdona, Él te da otra oportunidad, ay, pero yo no perdono a los que me han hecho daño. No podemos decir que creemos algo y no practicar el amor que estamos anunciando, iglesia. Es como el papá que le dice a su hijo, no te pases el semáforo en rojo, pero el hijo ve que el papá se pasa el semáforo en rojo. Es como el papá que le dice a los hijos, trata bien a las mujeres, pero los hijos ven cómo él trata a su mamá. Escúchame, no tenemos influencia si no amamos lo que estamos diciendo, si no representamos lo que estamos hablando. Entonces Jesús les advierte, han perdido el amar como yo amo. Han perdido ese amor. Han perdido esa pasión. Y hoy en día no sé si pudiéramos decir que Éfeso no hizo caso a estas palabras de Jesús, porque tristemente hoy en día no hay muchos cristianos en esa ciudad. La luz se ha desvanecido, el candelabro fue ¿qué? Quitado. No hay un candelabro encendido. Pudiese ser que no hicieron caso a las palabras de Jesús. Y la iglesia hoy en día es buenísima para defender o exponer sus convicciones en redes sociales, y somos buenísimos para poner versículos bíblicos en nuestra biografía, pero muy malos muchas veces para tratar a nuestros vecinos. Muy malos para amarnos los unos a los otros y amar a Cristo. Y el problema es que vamos a perder nuestra influencia y nuestra luz si no hacemos caso a esta advertencia que Jesús trajo a la iglesia en Éfeso. Pero la pregunta es, Luis, ¿cómo recuperamos entonces nuestro primer amor? ¿Cómo recuperamos ese amor que se ha perdido? ¿Cómo le hacemos para evitar esto? ¿Oramos y le pedimos a Dios que nos ayude? Sí, orar siempre va a ser bueno, pero esa no es la solución que Jesús dio a la iglesia de Éfeso. Versículo 5 les dice, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Repite conmigo, al principio. Y lo que está diciendo es esto:
Esta palabra al principio, en el original, proviene de una palabra griega que es protos. Protos significa lo primero, lo más importante, la mayor prioridad. Entonces lo que está diciendo es que quiero que me amen como cuando yo era su prioridad, como cuando yo era lo más importante, como cuando yo era lo primero en sus vidas. Porque nuestras prioridades en la vida determinan a quién amamos. Nuestras prioridades determinan dónde está puesto nuestro corazón. Nuestras prioridades determinan en dónde está puesto nuestro amor. ¿Alguien recuerda cuando Cristo te salvó y recibiste a Cristo como Señor y Salvador? ¿Hay alguien aquí? ¿Recuerdas esa pasión que tenías? Ya estabas esperando que fuera domingo, ya querías ir a la iglesia. Ahora ya ni queremos venir a la iglesia. Queríamos ponernos alabanzas, queríamos orar, queríamos platicarles a todos lo que Dios estaba haciendo en nuestras vidas. ¿Recuerdas ese primer amor? Ese primer amor es el que nos está hablando aquí. Dice: vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Y sabes, hoy tengo buenas noticias para ti. Y las buenas noticias son que todos podemos volver a realinear nuestras prioridades y poner a Jesús en primer lugar de nuestras vidas, iglesia. Todos podemos realinear nuestras prioridades. Y Jesús nos dice, y Jesús nos está diciendo esta tarde: vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Y hay tres cosas que quiero hablar rápidamente contigo, son muy cortitas, que podemos encontrar en Hechos 2. En Hechos 2 podemos ver la historia de la primera iglesia, de la iglesia primitiva. Y en Hechos 2 podemos encontrar cosas que la primera iglesia, la iglesia primitiva, empezó a hacer en su vida. Cosas que puso como primer lugar para avivar su espíritu, para avivar su corazón, para avivar su amor por Jesús. Y te las quiero compartir. Si estás tomando nota, número 1, tenían comunión con Dios. Tenían comunión con Dios. Hechos capítulo 2 versículo 42. Te voy a animar a que lo leamos todos juntos al unísono. 1, 2, 3. Dice: todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. ¿Quieres priorizar tu amor por Jesús? ¿Quieres avivar ese amor del inicio? Toma tiempo todos los días para tener comunión con Dios, iglesia. Toma tiempo cada domingo, aparta espacio, aparta tu agenda y prioriza el conocer la palabra de Dios, leer la Biblia, tener comunión en oración. Y te aseguro que si haces esto todos los días, al empezar el día como una prioridad, como lo más importante, va a suceder algo en tu interior. Y luego vienes los domingos, llegas temprano, vienes con iniciativa a adorar a Dios, a alabar a Dios, tomas nota de las enseñanzas. Mira, lo que va a suceder es que tu corazón se va a avivar y tu amor va a crecer y va a desbordar por Jesús, iglesia. Es importante tener comunión con Dios. No solamente cuando venimos el miércoles o el domingo, sino todos los días, en primer lugar. Segunda cosa que hacía la iglesia primitiva para encender ese amor y ese fuego. Número 2, tenían conexión con la iglesia. Ayúdame a leer Hechos 2:46, todos en voz alta. 1, 2, 3. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. No solamente iban a la iglesia, sino que conectaban con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Tenían amistad, comían juntos. Mira, en la Biblia vemos que Jesús comía y bebía con los pecadores, pero también con sus discípulos. Vemos a Pablo comía y bebía con la gente, tenían conexión con los discípulos, con la iglesia. Es importante tener conexión entre nosotros, familia. Es triste que a veces nos excusamos detrás del: ay, es que Luis, tú no sabes lo que tal persona me hizo. Es que tú no sabes lo que en esa iglesia me hicieron, lo que las personas me hicieron. ¿Acaso no sabes lo que la iglesia le hizo a Jesús? Lo crucificaron.
Los mismos que Jesús sanó, hizo milagros, alimentó, acompañó, fueron los mismos que le dieron la espalda y que gritaron: crucifíquenlo. Ellos mismos, los mismos que le prometieron: no, yo no te voy a abandonar, yo no te voy a rechazar, fueron los primeritos que lo rechazaron. ¿Y sabes qué hizo Jesús cuando resucitó? ¿Sabes qué fue lo primero que él hizo? Fue y buscó a esos hombres. Dice la palabra de Dios que les preparó un pescado al lado de la playa mientras ellos terminaban de pescar. Les preparó un pescado, una mojarra, no sé qué era, pero algo rico. Y se sentó, comió con ellos, conectó con ellos y estuvo con ellos. Solamente porque alguien en la iglesia te lastimó no significa que debes abandonar tu conexión con la iglesia. ¿Sabes? Esa es la estrategia del diablo para que tu amor se enfríe y te empieces a alejar de las personas y de la iglesia. Pero si te mantienes en comunión con Dios y en conexión con tu iglesia, mira, tu amor va a encender más y más y más y más y más y más. Es la importancia de hacer comunidad, de conectarse, de hacer amistades en la iglesia y fuera de la iglesia, de comer juntos. Te hago una pregunta: ¿cuándo fue la última ocasión que recibiste a alguien en tu casa para comer juntos? Voltea con el que está a tu lado y dile: te voy a invitar a comer. Pues ya entendí, te voy a invitar. No importa si son frijolitos, no, ¿verdad? Les decía en el primer servicio, a mí una de mis comidas favoritas es el huevo en salsa con frijoles y sin usar cuchara. Eso no se usa cuchara. Agarras la tortilla hecha a mano, la doblas y después le muerdes al queso fresco. ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a alguien? Yo te quiero animar, atrévete. Incluso quizás es una familia que no has tenido mucha interacción. Dile: hermano, ¿cómo está? Preséntate junto con tu esposo, tu esposa. Nos gustaría invitarte a comer algo. Hay que conocernos. ¿Por dónde vives? O vámonos a los tacos. Te invito. Salgamos juntos, saludémonos en la iglesia. Mira, mandémonos mensajito cuando alguien quizás no lo hemos visto 2-3 semanas que no ha venido a la iglesia. Seamos amables y sonrientes con los que se sientan a nuestro lado. Vamos, voltea, regálale una sonrisa al de atrás. No al de lado, al de lado ya lo viste mucho. Al de atrás, dile: hola, regálale una sonrisa. La conexión entre la iglesia es importante para reavivar nuestro amor por Jesús. Y número 3, el último: tenían compasión por todos. Tenían compasión por todos. Hechos 2:45, ayúdame a leer en voz alta, es ya de los últimos versículos que estoy viendo. 1, 2, 3, dice: vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Wow. La iglesia primitiva era generosa. Incluso vendían sus propiedades para ofrendar a la iglesia y que la iglesia pudiera apoyar a más personas, a los huérfanos, a las viudas, a aquellos que están pasando por necesidad, porque tenían compasión por todos, eran generosos. Mira, yo quiero aprovechar para felicitar a todas aquellas familias o mujeres, porque yo sé que lo hacen a través del grupo de mujeres, que muchas veces mandan un mensajito al grupo de mujeres y dicen: hey, estamos pidiendo apoyo porque vamos a juntar unas despensas para tales familias. Y hay familias que vienen y llegan y traen cosas el domingo. Eso es tener compasión. ¿Podemos darle un fuerte aplauso para honrar sus vidas de esas personas? Y no importa cuánto traigan, quizás es mucho, quizás es poco, pero aportan porque tienen un corazón compasivo por los demás. En verdad, gracias si tú eres una de esas familias. Y si tú no lo has hecho, te animo a que lo puedas hacer. Eso es tener un corazón compasivo los unos a los otros. Y mira, también es triste que muchas veces como cristianos nos encerramos en nuestra burbujita cristiana nada más. Y creemos que ya no debemos tener contacto con el mundo de allá afuera. No, es que son pecadores, son unos mundanos, ya que no me hablen, que no me vean, porque no creen lo mismo que yo. Entonces creemos que solo tenemos la tarea de ayudar a los que están en la iglesia. Pero déjame decirte, el mundo allá
está pasando también por dolor. El mundo allá también está roto. El mundo allá también está pasando por dificultad, no solamente económica, sino también situaciones difíciles emocionalmente, de tantas cosas que están viviendo. Y qué bueno que como discípulos seamos compasivos y ayudemos a los que tengamos que ayudar. Escuchemos, a veces solamente necesitamos escuchar. Hay alguien que necesita ser escuchado. Escuchad a los que necesitan ser escuchados. Estemos para aquel que esté pasando por dificultad, aquel que esté pasando enfermedad, crisis, dolor. Esa es la importancia de tener compasión con todos. Jesús mismo fue una persona compasiva. Le dolía ver a la gente. Dice la palabra de Dios que sentía como algo aquí así como que y sanaba a la persona, soltaba el milagro en la vida de esa persona. Iglesia, necesitamos ser más compasivos con todos. Y al ser compasivos, nuestro amor por Jesús también se encenderá cada vez más. En verdad. Ayuda, te quiero animar. ¿Cuántas veces no el limpiaparabrisas nos quiere limpiar el vidrio y le prendemos, ¿no? Los apoya. Cuando esté pasando una persona que necesita una situación, y seamos generosos y compasivos con los demás. Ahora, ya me pasé de tiempo, pero un bonus extra de esta carta. ¿Alguien quiere saber un bonus extra? Algo especial, extra esto para cerrar. Jesús termina la carta diciendo, versículo 7: todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Ayúdame a leer esta parte todos juntos. Dice: a todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Sabes, aquí hay algo también revelador y que quiero que te lleves para tu vida el día de hoy. Sabes, en el templo de Artemisa, ¿recuerdas a Artemisa que tenía un templo? En el templo de Artemisa había un árbol llamado el árbol de la vida. Y Jesús al final de esta carta estaba haciendo referencia indirecta a ese árbol. Sabes, toda mujer que quería embarazarse y que no podía embarazarse y que quería embarazarse, gente que quería tener éxito en sus negocios, iban a ese árbol de la vida. De hecho, la imagen de Artemisa es una mujer con muchos pechos, porque la creían la diosa de la fertilidad y de la vida y del éxito. Entonces la ciudad asistía a este árbol en busca de vida en abundancia. Pero los cristianos no podían acceder a todo este tipo de oportunidades que Éfeso y Roma les brindaban. Estaban excluidos de estas cosas. Luego dice que está en el paraíso de Dios. Los emperadores de ese tiempo tenían palacios, y esos palacios tenían paradisos, que eran jardines grandes con fuentes, esculturas. ¿Alguien ha ido a jardines de México? Hay jardines así grandes de ese tipo, esculturas, flores de las más bellas. Y lo que está diciendo Jesús con esto es que si ustedes se mantienen fieles, firmes, amándome hasta el final, les voy a dar del árbol de la vida, no del templo de Artemisa, no de la casa del emperador, sino del paraíso de Cristo Jesús, en el árbol que da realmente vida en abundancia y que da vida eterna, plenitud, satisfacción y llenura por completo. ¿Sabes? Realmente como cristianos nunca debemos sentirnos que nos estamos perdiendo de algunos placeres, de algunos beneficios que los otros tienen, o que el mundo está, o que el mundo ofrece, de posiciones, de privilegios o de diversión, y que nos estamos perdiendo de todas estas cosas por guardarnos en nuestra fe. Nunca sientas que te estás perdiendo de algo por seguir a Jesús. Nunca sientas eso. Lo que Jesús está diciendo es que si son fieles hasta el final, si perseveran hasta el final, van a obtener los placeres que no son temporales y momentáneos o pasajeros, sino obtendrán los placeres que son eternos, que encontraremos cuando estemos en el paraíso de Dios, iglesia, disfrutando de una vida eterna juntamente con Él. Iglesia, te quiero animar para cerrar. Vale la pena ser fieles hasta el final.
Vale la pena perseverar en nuestra fe en Cristo Jesús. Vale la pena reavivar nuestro primer amor dentro de nosotros, y vale la pena seguir a Jesús, porque al final de los días nos espera una recompensa en el árbol de vida, en el paraíso de Dios, iglesia. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso a Él? ¿Por qué no te pones de pie ahí donde estás?